Bienvenidos hermanos y amigos a un nuevo video en vivo. Por si no me conoces, soy René Acuña, pertenezco al Avivamiento Manuel Jehová Mi Guerrero de Argentina y estamos aquí nuevamente trayendo palabra de Dios como todos los domingos. Y bueno, queremos compartir palabra con todos ustedes. Sean bienvenidos a este programa, a estos videos en vivo. Dios bendiga a cada uno de ustedes, a los hermanos en la fe, de todas las denominaciones, a todos los seguidores de Cristo. Un saludo para todos, especialmente para los hermanos de Jehová Mi Guerrero. Un saludo para todos ellos, para todos los amigos y amigas también que van a ver este video. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Y bueno, estamos aquí, por gracia de Dios, queriendo compartir palabra de Dios para ayudar, para que ustedes sean edificados, para que yo también sea edificado, porque yo también aprendo de todos estos videos y también busco ponerlo en práctica. No es que yo viva completamente la palabra al 100%, porque nadie puede cumplir perfectamente la palabra de Dios. Pero sí debemos buscar eso, porque es lo mejor que puede hacer el hombre, andar por el camino de Dios, ya que ese camino nos conduce a la gloria eterna. Y bueno, hermanos y amigos, hoy es un programa especial porque, primero voy a hacer una oración para encomendar esta tarea a Dios. Todas las cosas debemos encomendarla a Dios, así que voy a hacer una oración para que sea Dios tomando el control de todo esto. Bueno, hermanos y amigos, un saludo para todos. Un saludo para el pastor Abraham, para los hermanos de Ecuador, para todos ellos. Un saludo para todos, que Dios los bendiga. Un saludo para los hermanos de todas las naciones, para los hermanos de mi nación. Un saludo para el hermano Mario, el hermano Hugo, los hermanos que están allí en Buenos Aires. Un saludo para los hermanos de Chubut, el hermano Fabio, la hermana Jessica, toda la familia. Para todos los hermanos de las distintas naciones que estamos en este avivamiento de Jehová Mi Guerrero, y para todos los hermanos de la fe. Hermanos y amigos, hoy el Espíritu Santo, como siempre, el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo y el Padre aquí son los protagonistas. Busco aquí la gloria de ellos, honrarla a Dios. Y hoy más que nunca, porque hoy Dios va a elegir el tema. Hoy Dios va a elegir el tema. Por distintas circunstancias, yo no pude preparar un tema para hoy. Incluso he orado, porque generalmente suelo recibir los temas por oración, por pensamiento, o a veces escuchando algunas prédicas. Dios me lleva a predicar ciertos temas, pero esta semana no pude, por distintas razones, no pude preparar un tema. Incluso hoy me he metido en oración y tampoco recibí el tema, sino que Dios me dijo: ahora en vivo yo te doy el tema. Ahora en vivo yo te doy el tema. Me movió un poco porque yo no suelo hacer eso. Pero Dios dijo: ahora en vivo yo te doy el tema, en oración. Y como Él ya me dijo, Él me dijo, por profecía, me dijo que yo soy quien pongo palabras en tu boca cuando toca la prédica. Así que es un en vivo especial porque Dios va a elegir el tema. Dios sabrá el tema que hoy se tocará aquí, el Espíritu Santo, porque toda la gloria es para Dios. Aquí vengo a honrar a Dios. Así que más que nunca que sea el Espíritu Santo dirigiendo el tema de hoy, que sea Dios, el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo. Pues al fin el tema está aquí. Al fin el mensaje más importante está acá. Acá está el mensaje más importante. Acá está el mensaje más importante que el hombre tiene que escuchar, al cual el hombre tiene que acceder, y muchos no lo hacen. Aquí está el mensaje que cambia las vidas. Algunos dicen: tal persona no cambia más. Acá Dios cambia a la persona, porque para Dios todo es posible. Dios cambia, solo que nosotros tenemos que permitir, ya que Dios nos ha dado la vida, nuestra vida. Nosotros somos los responsables, y somos nosotros es el hombre quien tiene que dar permiso a Dios en su vida para que Dios obre. Así que bueno, yo voy a elegir, no voy a elegir yo, sino que va a elegir Dios el tema de hoy. Si usted quiere, puede agarrar su Biblia y puede seguir la enseñanza. Así que bueno, vamos a ver el tema que hoy nos toca. Bueno, lo que Dios diga, lo que Dios mande.
Ezequiel, el libro de Ezequiel, capítulo 46. Así que bueno, yo voy a ir leyendo y lo que el Espíritu Santo vaya poniendo en mi corazón, yo voy a ir transmitiéndolo a usted, porque la palabra de Dios es para todos, principalmente para los creyentes, principalmente la palabra de Dios es para todos, pero reitero, no todos aceptan, no todos aceptan, pero principalmente es para el creyente, ¿no es cierto? La profecía es para el creyente, como suele decir el Espíritu. Así que bueno, vamos a empezar a leer, y lo que Dios vaya poniendo en mi corazón, yo voy a ir lecturándoles, diciéndoles. Bueno, la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, Ezequiel capítulo 46 dice: así ha dicho Jehová el Señor, la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, y el día de reposo se abrirá. Se abrirá también el día de la luna nueva. El día de reposo es el día sábado. Siempre la Biblia lo suele aclarar. Ese es el día que Dios eligió, para descanso. A veces, yo tuve en mis inicios, yo tuve un inconveniente con ese tema, porque la Biblia nos manda a guardar el día de reposo, ¿no es cierto? O sea, en el Antiguo Testamento, que ese día es un día santo, un día para Dios. Y yo quería practicar eso. Yo quería practicar porque, a ver, hermanos y amigos, nosotros tenemos que buscar practicar la palabra completa. Y yo en un tiempo quería practicar ese día. Pero hoy todos los días son días para Dios. Hoy cada día es un día para Dios. O sea, es como si todos los días nosotros debemos consagrarnos a Dios. Así que por eso en el pueblo cristiano ya no se tiene en cuenta esa conducta de guardar exclusivamente el día sábado para Dios, sino que todos los días, ¿no es cierto?, deben ser consagrados a Dios, porque nosotros somos santos. O sea, nuestra vida es para Dios y cada día tenemos que vivir para Él. Dice: y el príncipe entrará por el camino del portal de la puerta exterior y estará en pie junto al umbral de la puerta, mientras los sacerdotes ofrezcan su holocausto y sus ofrendas de paz, y adorará junto a la entrada de la puerta. Después saldrá, pero no se cerrará la puerta hasta la tarde. Asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová a la entrada de la puerta en los días de reposo y en las lunas nuevas. Vemos como el pueblo de Israel tenía en cuenta las lunas también, las lunas nuevas, se dirigían también. El holocausto que el príncipe ofrecerá a Jehová en el día de reposo será 6 corderos sin defecto y un carnero sin tacha. El holocausto. Aquí vemos con respecto a las ofrendas a Dios, holocaustos, ofrendas, sacrificios, que vemos que la Biblia, ¿no es cierto?, nos muestra que debían ser sin defecto, sin tacha, sin mancha, para que Dios acepte. Así también nosotros debemos buscar, ¿no es cierto?, hacer en nuestras vidas. Cada cosa que vamos a dar a Dios, ofrecer a Dios, debemos buscarlo, hacerlo así, lo mejor posible. Lo mejor posible debemos buscar dar a Dios. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere algo bueno. No quiere que le demos cualquier cosa. ¿Cómo vamos a darle a Dios cualquier cosa? No debemos darle a Dios lo mejor. Y todas las cosas debemos hacerle para Dios. O sea que por lo tanto, ¿no es cierto?, Dios tiene que ayudarnos y nosotros debemos buscar eso también. Que cada cosa que hagamos busquemos hacerlo lo mejor posible. Dios conoce los corazones, Dios conoce nuestros corazones, si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo esforzándonos y tratando de darle algo mejor. Pero bueno, el punto es que siempre debemos buscar dar lo mejor a Dios. Las cosas que hagamos debemos hacerlas como para Dios y por ende debemos hacerlas lo mejor posible. Porque todo lo que hacemos tenemos que hacerlo como para Dios.
Así que eso. Y bueno, el sacrificio de Cristo fue el sacrificio perfecto porque Él no tenía defecto, porque Él nunca pecó. Por eso fue un sacrificio aceptado por Dios. Así que, por ejemplo, los ayunos, ¿no es cierto?, que son ofrendas a Dios. También debemos buscar que esos ayunos sean buenos y así sean aceptados por Dios. Y así, con cada cosa que, ¿no es cierto?, que hagamos para Dios, busquemos hacerlo lo mejor posible. Y por ofrenda un efá con cada carnero, y con cada cordero una ofrenda, conforme a sus posibilidades, y un hin de aceite con el efá. Mas el día de la luna nueva un becerro sin tacha de la vacada, 6 corderos y un carnero, deberán ser sin defecto. Vemos con las ofrendas, vemos aquí en estos versos como las ofrendas a Dios y debían ser sin defecto. Y así sigue siendo. Cada cosa que hagamos a Dios tiene que ser lo mejor posible. Es que Dios en su palabra nos llama a la perfección. Nos llama a la perfección, nos llama a ser santos. Busca perfeccionarnos. Él quiere que nosotros también debemos buscar eso, buscar mejorar. Y con la ayuda de Él es posible. Y es por eso también que a veces tenemos que pasar por procesos, por pruebas, por dificultades. A veces nos preguntamos, a veces algunos se preguntan, ¿no es cierto?, ¿por qué estoy pasando por eso? Por tal situación. Y es que Dios nos está limpiando. Nos está limpiando o está fortaleciendo ciertas áreas, está corrigiendo ciertos errores. Y así Él nos va perfeccionando también a nosotros. Y preparando para lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Y ayudándonos también. Porque el Señor Jesús es nuestro Maestro. Él es nuestro Maestro y también Él tiene que enseñarnos. Y hará ofrenda de un efá con el becerro y un efá con cada carnero, pero con los corderos conforme a sus posibilidades, y un hin de aceite por cada efá. Y cuando el príncipe entrare, entrará por el camino del portal de la puerta, y por el mismo camino saldrá. Acá está hablando de la ofrenda que debía ser un príncipe. Mas cuando el pueblo de la tierra entrare delante de Jehová en las fiestas, el que entrare por la puerta del norte saldrá por la puerta del sur, y el que entrare por la puerta del sur saldrá por la puerta del norte. No volverá por la puerta por donde entró, sino que saldrá por la de enfrente de ella. Y el príncipe, cuando ellos entraren, entrará en medio de ellos, y cuando ellos salieren, él saldrá. Bueno, aquí por lo visto se está refiriendo a entrar al templo, hacer las ofrendas allí, porque era el lugar donde se practicaban las ofrendas. Y algunos, por ejemplo, hoy en día permanece el muro, el muro de los lamentos, conocido actualmente, ¿no es cierto?, que era lo que rodeaba a la zona del templo de Jerusalén. Y esos muros son evidencias de que realmente el templo de Jerusalén allí estuvo. Y ese es el muro de Jerusalén, muro que nos narra la palabra, que nos narra la Biblia. Por lo tanto, ahí hay evidencias de que la Biblia, o eso es una evidencia de que la Biblia es verdad. Es una evidencia que respalda la Biblia, porque muchas personas no creen en la palabra de Dios. Hay muchos que son ateos, incrédulos, no creen, dicen que la palabra de Dios es mentira, es un cuento. Amigo, amiga, si es su caso, la palabra de Dios es verdad. Y hay evidencias, como por ejemplo el muro de Jerusalén, conocido como el muro de los lamentos. Hay una evidencia de la veracidad de la Biblia. Hay más evidencias que yo ya he hablado, ¿no es cierto? Por ejemplo, a mí me gusta mencionar esta evidencia. El arca de Noé, amigo, amiga, fue encontrado
está en Turquía, está en los montes Ararat, y precisamente la Biblia indica que quedó en ese lugar. Ahí se encuentra ese barco, está bajo la superficie, está ese barco, en las montañas, porque ahí fue que quedó el arca de Noé. Así que, amigo, amiga, hay muchas evidencias de que la Biblia es un libro real, verdadero, y que no es un cuento, como muchos piensan. Es un libro verdadero y real. Y hay mucha más evidencia. Por ejemplo, lo del cruce del Mar Rojo. Cuando por poder de Dios, Moisés abrió el Mar Rojo y cruzó el pueblo de Israel y le siguió el pueblo egipcio. Y las aguas cayeron sobre ellos. Bueno, se encontró también ese lugar y están ahí los vestigios de ese hecho. Están las ruedas de los carros egipcios, enchapados en oro, muchos huesos de caballo. Y eso es una evidencia de que el cruce del Mar Rojo es real. Y así hay muchas evidencias de los relatos bíblicos. O sea que este libro no es un cuento, porque las evidencias mismas demuestran la veracidad. Pero este es un camino de fe. Este es un camino más que nada de fe. Pero la fe también es la certeza, es la seguridad. Sigo leyendo y dice, más cuando el pueblo de la tierra, el verso 10, y el príncipe cuando ellos entraren, entrará en medio de ellos, y cuando ellos salieren, él saldrá. Y en las fiestas y en las asambleas solemnes será la ofrenda un efá con cada becerro y un efá con cada carnero, y con los corderos conforme a sus posibilidades, y un hin de aceite con cada efá. Mas cuando el príncipe libremente hiciera holocausto u ofrenda de paz a Jehová, le abrirá la puerta que mira al oriente y hará su holocausto y sus ofrendas de paz, como hace en el día de reposo. Después saldrá y cerrarán la puerta después que saliere. Y ofrecerás en sacrificio a Jehová cada día en holocausto un cordero de un año sin defecto. Cada mañana lo sacrificarás. Y con él harás todas las mañanas ofrendas de la sexta parte de un efá y la tercera parte de un hin de aceite para mezclar con la flor de harina. Ofrenda para Jehová continuamente por estatuto perpetuo. Bueno, amigos y amigas, el sacrificio de Cristo es el sacrificio, fue y es el sacrificio por nuestros pecados. Pero es el sacrificio. A ver, Cristo vino a morir por los pecados de su pueblo. Así lo vemos en Mateo 1:21, que Cristo vino a morir por los pecados de su pueblo. Por lo tanto, no es por todos, ya que no todo el mundo es pueblo de Dios. O sea, Cristo vino a morir por el pecado de su pueblo. Cristo vino a salvar a su pueblo de la condenación, del castigo eterno. Por lo tanto, el hombre, aquellos que quieran salvarse del castigo eterno, de la condenación, tienen que formar parte del pueblo de Dios. Porque formando parte del pueblo de Dios como tendrán salvación. Así que, amigo, amiga, si usted todavía no ha aceptado a Cristo en su corazón, acéptelo, porque es aceptando a Cristo como usted formará parte del pueblo de Dios. No todos son hijos de Dios, no todos son pueblo de Dios, sino aquellos que aceptan a Cristo en su vida, y que viven para Él, que viven para Dios. Ofrecerán pues el cordero y la ofrenda y el aceite todas las mañanas en holocausto continuo. Así ha dicho Jehová el Señor: si el príncipe diere parte de su heredad a sus hijos, será de ellos, posesión de ellos será por herencia. Mas si de su heredad diere parte a alguno de sus siervos, será de él hasta el año del jubileo, y volverá al príncipe, mas su herencia será de sus hijos. Y el príncipe no tomará nada de la herencia del pueblo, para no defraudarlos de su posesión. De lo que él posee dará herencia a sus hijos, a fin de que ninguno de mi pueblo sea echado de su posesión. Me trajo después por la entrada que estaba hacia la puerta a las cámaras santas de los sacerdotes. Hablarles sobre los sacerdotes. El pueblo que Dios había elegido para que ministre el templo era la tribu de los levitas. Para aquellos hermanos o amigos que no saben, Dios había elegido a la tribu
de Levi. Ellos eran los encargados del templo y de las cosas relacionadas con ello. Pero los sumos sacerdotes eran de la familia de Aarón, de la descendencia de Aarón. Porque a veces algún hermano puede entender que todos los levitas se encargaban del sacerdocio y podían ser sumos sacerdotes. No. Dentro de la tribu de Levi, los encargados del sacerdocio. Y el sumo sacerdote debía ser descendiente de Aarón. Aarón, el hermano de Moisés. O sea, los descendientes de Aarón eran aquellos que se encargaban del sacerdocio. Y, por supuesto, Aarón pertenecía a la tribu de Levi. Pero sí, toda la tribu de Levi era la que se encargaba de los asuntos del templo y del santuario cuando andaban por el desierto. Me trajo después por la entrada que estaba hacia la puerta a las cámaras santas de los sacerdotes, las cuales miraban al norte, y vi que había allí un lugar en el fondo del lado del occidente. Y me dijo: este es el lugar donde los sacerdotes cocerán la ofrenda por el pecado y la expiación. Allí cocerán la ofrenda para no sacarla al atrio exterior, santificando así al pueblo. Y luego, bueno, vemos cómo la ofrenda, ¿no es cierto?, buscaban santificar al pueblo. Y me dijo: este es el lugar donde los sacerdotes cocerán la ofrenda por el pecado y la expiación. Allí cocerán la ofrenda para no sacarla al atrio exterior, santificando así al pueblo. Vemos cómo estas cosas, ¿no es cierto?, buscaban santificar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y hoy quien santifica al hombre es Cristo. Y debemos buscar la santificación, debemos buscar la santidad. Porque dice Hebreos 12:14, procurar la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, toda persona que quiera ver al Señor debe procurar la santidad, debemos procurar la santidad. Debemos procurar ser santificados. ¿Y quién es el que nos santifica? Es Cristo. Cristo es quien puede santificar al hombre. Cristo es quien puede volvernos santos ante Dios. Y hay que buscar eso. Porque el verso, reitero, dice: sin santidad nadie verá al Señor. Pero también dice, ese mismo verso también dice procurar la paz con todos. Ese es un punto que suele obviarse por ahí en el pueblo de Dios. Siempre suele mencionarse: sin santidad nadie verá al Señor. Pero también ese mismo verso, y no es casualidad, Dios no juega a los dados, sino que también tenemos que procurar la paz con todos. Principalmente tenemos que estar en paz todos los hermanos, ¿cierto? Todos los hermanos en la fe. Tenemos que buscar estar en paz, en unidad. Y no... hay algunos hermanos que no practican, que no buscan eso. Y debemos buscar eso, debemos buscar estar en paz con todos, en unidad. Porque el cuerpo de Cristo es un solo cuerpo. Y todos los hermanos de la fe estamos unidos en ese cuerpo, estamos todos unidos. No es que el brazo está por un lado, la pierna por otro lado, ¿no es cierto?, por decirlo así, sino que el cuerpo tiene que estar unido. ¿Dónde me quedé? Y me dijo: este es el lugar donde Y luego me sacó al atrio exterior y me llevó por los 4 rincones del atrio, y en cada rincón había un patio. En los 4 rincones del atrio había patios cercados de 40 codos de longitud y 30 de ancho. Una misma medida tenían los 4, y había una pared alrededor de ellos, alrededor de los 4, y abajo fogones alrededor de las paredes. Y me dijo: estas son las cocinas donde los servidores de la casa cocerán la ofrenda del pueblo. El templo de Jerusalén, el primer templo de Jerusalén, lo construyó Salomón. En un principio David parecía como que, o él pensaba que él lo iba a construir, ¿no es cierto?, pero Jehová le dijo que tu hijo, que el hijo de él lo iba a construir. Él ya tenía todos los planos, por lo visto, pero fue Salomón, ¿no es cierto?, fue Salomón quien lo construyó. Salomón es el hombre más sabio del mundo, y la Biblia dice que no habrá otro hombre más sabio que él.
También ese templo de Salomón, cuando el pueblo de Israel fue capturado por los babilónicos, fue destruido. Pero luego ellos volvieron a edificar, ¿no es cierto? Y en el año 70, creo, ¿no es cierto?, que fue destruido por los romanos. Y ahora el pueblo judío está esperando el momento que se construya el tercer templo de Jerusalén. Ellos tienen todo preparado, ¿no es cierto? Si nos ponemos a investigar, vemos que ellos que tienen todo preparado, todo listo. Pero es en ese tercer templo donde supuestamente el anticristo se va a hacer pasar por Dios. Así que eso es una señal, ¿no es cierto? Eso es una señal del tiempo del fin. La construcción del tercer templo será una señal de que estamos bien ahí en los últimos tiempos, de que está el anticristo ya está por tomar su control y su poder. Bueno, a ver, seguimos leyendo. Las aguas, capítulo 47, Ezequiel 47, las aguas salutíferas. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Araba, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Dice que descenderán al Araba, tal vez se refiera a la zona arábica. No sé muy bien si se refiere a eso, pero puede ser la zona de Arabia. Fue a ese lugar que fue a vivir Moisés, después que escapó de Egipto, porque Moisés mató a un egipcio y tuvo que huir de las tierras de Egipto. Y algunos piensan que Moisés quedó en la península egipcia, conocida, mal llamada, como la península Sinaí, que es la península egipcia. Algunos piensan que Moisés quedó ahí. ¿Cómo Moisés va a quedar en la península egipcia? ¿Cómo Moisés va a quedar en territorio egipcio si él está huyendo de Egipto? Algunos dicen es esa península egipcia que le pusieron península Sinaí. Eso es un engaño, es una mentira. Estamos en un mundo lleno de mentiras. Es una mentira, porque el Sinaí no está en esa península. El Sinaí no está ahí. El Sinaí está en Arabia Saudita. Lo dice la misma Biblia, lo dice. Permítame que vea si puedo encontrar acá esta palabra. Así que es una mentira. El monte Sinaí se encuentra en Arabia Saudita. La misma Biblia lo dice. Y fue ahí, a ese lugar. Bueno, a ver si es lo que estaba diciendo. Arabá, nombre de la depresión que se extiende desde el mar de Galilea hasta el Golfo de Acaba, en el sur. Designaba diferentes partes de la depresión, tales como el Valle del Jordán, el Mar Muerto o la parte sur del Mar Muerto. Hoy en día se denomina Araba a la parte entre el Mar Muerto y el Golfo de Acaba. El Golfo de Acaba. Bueno, el Golfo de Acaba, ese es lo que denomina la Biblia como el Mar Rojo. Por el Golfo de Acaba fue que cruzó el pueblo de Israel.
Luego dice, región importante por su nombre de rutas comerciales de las caravanas. La misma palabra en plural indica estepas desérticas dentro del Arabá, como los llanos de Jericó, los campos de Moab. Las palabras Arabia y árabe se derivan de esta misma raíz. Bueno, tenía una conexión, ¿no es cierto? Me parecía que tenía una conexión con Arabia y con eso. Si usted quiere ver sobre el cruce del Mar Rojo, que hay evidencia, busque el Golfo de Acaba o busque Nuweiba. Nuweiba es la zona costera, creo. Hoy en día hay una población allí. Busque Nuweiba y ahí va a encontrar sobre las evidencias del cruce del Mar Rojo. Entonces estaba diciendo que que el monte Sinaí, donde Dios se manifestó al pueblo de Israel, donde Dios descendió y hacía que esa montaña humease como un horno. Bueno, donde Moisés recibió los 10 mandamientos. Bueno, esa montaña no se encuentra en lo que hoy es denominado como Península de Sinaí. Esa montaña se encuentra en Arabia Saudita. Ahí está, y es otra evidencia más. Aquellos amigos y amigas que no creen en la Biblia. Bueno, hay una montaña de evidencia, literalmente hay una montaña de evidencia. Y esa montaña es el monte Sinaí. Esa montaña tiene la cima quemada. Hasta hoy en día permanece esa cima quemada. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios descendió en fuego ahí. Y esa montaña humeaba como un horno, dice la palabra. Y esa montaña se encuentra en Arabia Saudita, no en la península de Sinaí, como muchos creen hasta hoy en día, que han sido engañados, que es una mentira. Y no es lógico, porque la península de Sinaí pertenecía a Egipto, creo que pertenece todavía, y Moisés huyó de Egipto, no se va a quedar en tierra egipcia si él estaba huyendo de los egipcios. ¿Dónde me quedé, hermanos? Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá, estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrar en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta el en Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Bueno, esto aquí de ríos y de vida me lleva a Cristo. Que Él es quien hace correr esos ríos de agua vida dentro nuestro, que es el Espíritu Santo. Él es quien da el agua de vida. A Él es que el hombre tiene que ir. A Él, amigo, amiga, usted que no tiene a Cristo, tiene que ir a Él. Él da el agua de vida eterna. Él da esos ríos de agua viva que correrán por nuestro interior, que es el Espíritu Santo. Como dice la palabra, que el Espíritu Santo, a ver si puedo encontrar, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, dice el verso. El que cree en mí, eso dijo Jesucristo. Atención, porque hoy todo el mundo, todos son creyentes, todos creen en Cristo hoy, pero el creyente verdadero, que dice la palabra, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Eso dijo Cristo, no es que yo estoy diciendo. Cristo, el Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí, dijo él, ríos de agua, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Es una señal fundamental que tiene que tener todo creyente, todo verdadero creyente. Un verdadero creyente, un verdadero seguidor de Cristo, tiene que tener esos ríos de agua viva corriendo en su interior. O sea, ¿a qué se refiere? Tiene que tener el Espíritu Santo.
debe tener el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el sello de Dios. Amigo, amiga, hermano, se viene el sello del anticristo. El diablo también tiene su sello y está viniendo. Ya está en el mundo. Pero están esperando el momento que aparezca este personaje, que tome el control de este personaje para hacer sellar. La Biblia habla de eso. Vemos en Apocalipsis que el anticristo, que el falso profeta, la mano derecha del anticristo, el que hará toda la obra, él hará sellar a todos. Pequeños, grandes, y nadie podrá comprar ni vender sino el que tenga el sello. El diablo también quiere sellar a lo suyo, pero nosotros debemos buscar tener el sello de Dios. ¿Usted quiere ser de Dios, amigo mío? Bueno, debe buscar ser sellado por Dios. ¿Cómo Dios sella? Con su Espíritu. Dios sella con su Espíritu Santo. Así que no todo el mundo es un creyente verdadero. Mucha gente, yo soy creyente, yo creo en Cristo, yo creo en Dios, yo soy creyente. Y si no tiene el Espíritu, no es un creyente genuino, no es un creyente verdadero. Así que amigo, amiga, hermano, debemos buscar tener ese sello. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Esto decía del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Eso está en el libro de Juan. A ver si puedo encontrar. Juan 7:38. Ahí dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Bueno, seguimos leyendo acá. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Atención, otro punto. Que el ser humano, la Biblia simboliza en algunas partes al hombre como con un árbol. Está el árbol de buen fruto, está el árbol de mal fruto, el árbol que no da fruto incluso. Así que la Biblia, el Señor Jesucristo enseñaba así, por parábolas y semejanzas, y comparaba a las personas con árboles. Nosotros tenemos que ser aquellos árboles que den buen fruto, y así seremos agradables a Dios. Y podemos dar fruto estando con Dios, porque Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Tenemos que estar unidos a Cristo. Así que ahí tenemos una razón más de por qué unirnos a Cristo, para dar buen fruto. Y si damos buen fruto, seremos aceptados por Dios. Sin embargo, si damos malos frutos, el árbol que da mal fruto será cortado y echado al fuego. De eso habla la Biblia. Así que debemos buscar ser árboles que demos buenos frutos, que hagamos buenas obras. Incluso si no hacemos nada, también seremos cortados y echados al fuego. Vemos el ejemplo de la higuera que no tenía fruto. El Señor Jesucristo maldijo la higuera y se secó. Bueno, así también, si el hombre no da buen fruto para Dios, será condenado, será maldito por la eternidad, será condenado al castigo eterno. Así que por lo tanto debemos buscar dar buen fruto. ¿Cómo podemos dar buen fruto? Estando unidos a Cristo, estando unidos a Dios. Solamente así. Es lo que enseña la Biblia, es lo que Dios acepta. Porque hay muchas personas que hacen obras de bien, hacen muchas cosas buenas, muchas obras de bien, y lo publican, pero no tienen a Cristo en su corazón. De nada servirá eso. El que está con Cristo es el que tendrá vida eterna. Sigamos leyendo, hermanos. Bueno, dice, así ha dicho Jehová el Señor. Lleva por título esta parte, límites y repartición de la tierra. Así ha dicho Jehová el Señor, estos son los límites en que repartiréis la tierra por heredad entre las 12 tribus de Israel. José tendrá 2 partes. José, aquel que interpretaba los sueños. José, aquel a quien sus hermanos le envidiaban. Atención con eso. Atención con ese punto. Los hermanos envidiaban a José, o sea, los hijos de Jacob, a quien Dios le puso Israel. Y José era el preferido de Jacob y era envidiado por sus hermanos. Y tanto le envidiaban los hermanos
que algunos estaban dispuestos a matarle, pero le terminaron vendiendo como esclavo. Pero fíjese, el tema de la envidia. Cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado con eso. Porque la envidia también es algo que envenena nuestro corazón. Es un espíritu maligno que debemos cuidarnos de eso. A veces parece que hay envidia entre los hermanos también, de la fe. Y eso es algo feo que debemos quitar de nosotros. Debemos quitar la envidia porque, repito, la envidia es algo malo que, por ende, daña nuestro corazón, ensucia nuestro corazón. Y nosotros debemos buscar tener un corazón limpio. Porque ¿cómo se podrá manifestar completamente el Espíritu Santo si nosotros tenemos un corazón sucio? Y la envidia es algo que ensucia nuestro corazón. Y entonces, a veces, más que nada en el pueblo de la fe, a veces quiere haber envidia. Y nosotros somos un solo cuerpo. Y tenemos que gozarnos y alegrarnos, ¿no es cierto?, cuando al hermano le va bien. Cuando al hermano le va bien, cuando Dios usa al hermano. Nosotros tiene que ser motivo de gozo, ¿no es cierto? Y pedir por los hermanos, Dios sigue bendiciendo a mi hermano, sigue bendiciendo a mi hermana, sigue ayudando a mi hermano. Y no sentir envidia. Eso no va con nosotros, no va con los que somos el pueblo de Dios. Debemos rechazar eso, debemos combatir con eso. Que un espíritu que quiera atacarnos a veces, que quiera atacarnos, pero nosotros debemos echar eso. Y debemos estar gozosos cuando Dios prospera al hermano, bendice al hermano, lo usa al hermano. Debemos nosotros ponernos, alegrarnos por eso y echar fuera ese espíritu de envidia. Porque somos un solo cuerpo. Si Dios levanta al hermano, a la hermana, más que nosotros, tiene que ser motivo de gozo para nosotros. Porque eso también puede ser una prueba que Dios permite. A ver cómo estamos nosotros, a ver cómo está nuestro corazón. O puede ser una trampa del diablo. Puede ser una trampa de Satanás para hacernos caer. Cuidado con eso. Cuidado con la envidia. Hermanos y amigos, debemos cuidarnos de eso. Usted, yo, todos nosotros. Si Dios prospera al hermano, dar gracias a Dios. Gracias a Dios porque estás bendiciendo y prosperando a mi hermano, a mi hermana. Síguelo bendiciendo, síguelo ayudando. Y Dios nos dará también a nosotros. Y esas son cosas que ensucian nuestro corazón. El enojo también, cuidado con el enojo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cosas que quieren dañar nuestro corazón, que quieren ensuciar nuestro corazón. Cosas del mal. El rencor, que yo hablaba ayer del rencor. Todas esas cosas quieren ensuciar y dañar nuestro corazón. Tenemos que guardar nuestro corazón, cuidar nuestro corazón. Porque de él emana la vida. Si llenamos de mugre nuestro corazón, eso es después lo que vamos a hacer, eso es después lo que vamos a decir. Y no vamos a enredar más. Así que tenemos que buscar en Dios la ayuda. Tenemos que buscar en Dios la ayuda. Y bueno, a José, su hermano lo envidiaba, ¿no es cierto? Pero después Dios terminó glorificándose en José y salvando a sus hermanos y a la familia. Dice, y la heredaréis así los unos como los otros. Por ella alcé mi mano jurando que la había de dar a vuestros padres. Por tanto, esta será la tierra de vuestra heredad. Y esta será el límite. Bueno, Dios cumple sus promesas. Pero hay una condición, porque hay muchas promesas de Dios para el hombre. Hay muchas promesas de Dios para nosotros. Dios cumple su promesa, pero si nosotros cumplimos con Él. Queremos que las promesas de Dios sean realidad en nuestra vida. Nosotros debemos cumplir con Dios, debemos servir a Dios, debemos trabajar para Dios, debemos obrar para Dios. Y así Dios irá cumpliendo nuestras promesas. Porque Él dice, ¿no es cierto?, que Él cumple con aquellos que cumplen con Él. Por lo tanto no es gratis, por lo tanto tenemos que servir a Dios. Hermanos y amigos, amigos que quieren las bendiciones de Dios, tienen que venir para el pueblo de Dios y empezar a servir a Dios. Dice, y amad, y este será el límite de la tierra hacia el lado del norte, desde el mar grande, camino de Tón, viniendo a Sedap. Amad, Berota, Sibraim, que está entre el límite de Damasco y el límite de Amat. Azar Aticón, que es el límite de Aurán. Y será el límite del norte desde el mar hasta el Azar Enán en el límite de Damasco, al norte, y al límite de Amat al lado del norte.
del lado del oriente, en medio de Aurán y de Damasco y de Galat y de la tierra de Israel, al Jordán. Esto me diréis del límite hasta el mar oriental. Del lado oriental, bueno, aquí estamos viendo la tierra, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel, que Josué conquistó, que era la misión que le había tocado a Josué, aquel ayudante de Moisés, que muerto Moisés quedó a cargo del pueblo de Israel, quedó a cargo Josué, y él era quien tenía que ir a conquistar la tierra prometida, la tierra de Canaán, y eliminar a esos pueblos que eran pecadores, que practicaban muchas cosas malas, pueblos que Dios rechazaba. Pero ahí la razón de por qué Dios quiso eliminar esos pueblos. Y bueno, esa era la tarea que Dios había encomendado a Josué. Y Josué fue aquellos también que 40 años atrás investigaron esa tierra, ¿no es cierto?, que Moisés designó por mandato de Dios a 12 espías, uno por cada tribu, que haya de conocer la tierra prometida. Y así fueron estos 12 espías, pero después, al volver, estuvieron 40 días recorriendo la tierra prometida, ¿no es cierto?, la tierra de Canaán, reconociendo esa tierra para luego ir a conquistarla. Pero cuando volvieron, la mayoría de estos 12 habló negativamente. ¿Qué pasó? Reconocieron que la tierra era buena, fructífera, productiva, pero dijeron que había gigantes y que no podrían vencer a esa gente. Y con esas palabras causaron temor en todo el pueblo. Y el pueblo de Israel se acobardó. Y el pueblo de Israel tuvo temor, tuvo miedo, y no quiso ir a conquistar la tierra prometida. Sin embargo, 2 de esos 12 espías hablaron positivamente. Uno de ellos era Josué, creo que el otro era Caleb. Ellos 2 hablaron positivamente, que sí, que Dios está con nosotros, que vamos a conquistar esa tierra. Es el espíritu que debe tener el hombre, que debemos tener, ¿no es cierto? Que Dios está con nosotros, que vamos a conquistar lo que es nuestro, lo que es para nosotros podemos conquistar. Lo que Dios pone en nuestro corazón, lo que hace para nosotros podemos conquistar y luchar por eso. Y esa era la actitud que tenía el pueblo esa era la actitud que tenía Josué y Caleb. Y hay cosas que a veces el maligno quiere quitar de nuestra vida, amigo, hermano. Hay cosas que son nuestras, que el maligno quiere quitar. No debemos permitirles, no tiene derecho. Entonces nosotros tenemos que luchar con la ayuda de Dios, pedirle a Dios, porque sin Dios nada podemos hacer. Tenemos que luchar por lo nuestro. Hay cosas por luchar. Tenemos que luchar por nuestra familia, tenemos que luchar por nuestra parentela, tenemos que luchar por las almas que están atrapadas por Satanás. Tenemos que luchar por eso. Tenemos que luchar contra el mal. Amigos, tienes que luchar contra el mal. Para ello tienes que venir a Cristo para andar en victoria, porque Dios es el que da la victoria. Y entonces, hablando de esto, hablando un poco de Josué, ¿no es cierto? Solamente ellos 2, Josué y Caleb, hablaron bien. Y Dios se enojó con el pueblo. Dios se enojó con el pueblo porque el pueblo tuvo temor. Y Dios no quiere que tengamos ese sentimiento. El único temor que nos habla la Biblia, el temor de Jehová, un temor positivo. Pero después el miedo, esas cosas, esos temores que no son de Dios, a Dios no le agrada. Y debemos luchar contra eso. Y con la fe podemos vencer el miedo. La Biblia nos habla que con la fe podemos vencer el miedo. Por eso, Josué y Caleb, entendemos, ¿no es cierto?, que no tenían ese temor. Ellos tenían fe. Sin embargo, los otros 10 no tenían fe. Tuvieron temor y contagiaron ese temor al pueblo de Israel. Es que vemos ahí un obstáculo. El miedo, el temor. Eso es un obstáculo. Algo que quiere dañarnos, que también quiere envenenar nuestro corazón. Y tenemos que luchar contra eso y tenemos que sacar de nuestra vida. Con la ayuda de Dios podemos hacerlo. Con la fe podemos hacerlo. Dios no quiere que obremos así. Porque eso también suele ser producto de la duda. Y la duda es enemigo de la fe. Dios quiere
que actuemos con fe. Dios quiere que andemos con fe. Y el temor está relacionado con la duda, y la duda va en contra de la fe, y a Dios no le agrada que andemos con duda y con miedo. Él no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, de dominio propio, dice la palabra, de amor. Y vemos el ejemplo bíblico de Gedeón. Cuando Gedeón tenía que ir a luchar, y mandó llamar a todo el pueblo de Israel, y luego dijo, por mandato de Dios, que Gedeón dijo: di al pueblo que a todos aquellos que tengan miedo que se vayan. Y así lo dijo, y se fue mucha gente. Atención, Dios no quiere obrar con personas que estén llenos de miedo. Tenemos que quitar eso de nuestra vida. Tenemos que luchar contra eso. Es otro enemigo del hombre. El temor, el miedo, otro enemigo que tenemos que luchar, que es un arma de Satanás. El temor, el miedo es una de las armas que más utiliza Satanás, y que nosotros tenemos que atacar. Tenemos que luchar contra eso. Porque el miedo quiere atarnos, el miedo quiere enlazarnos, el miedo quiere paralizarnos para que no avancemos, para que no hagamos daño al enemigo. ¿A qué enemigo? A Satanás. Satanás es el enemigo de la humanidad, Satanás es tu enemigo. Y a veces quiere meternos miedo, a veces quiere meternos temor para que no avancemos. Pero tenemos que luchar contra eso. Que Dios está con nosotros, con la fe. Con la fe tenemos que aumentar nuestra fe, tenemos que buscar fe. Que Dios nos ayude, ¿no es cierto? Tenemos que aumentar la fe y vencer. Dios está conmigo. ¿Quién contra mí? Dios nunca me abandona. Dios es mi escudo, mi fortaleza. Todas esas cosas que aumentan nuestra fe. Así que tenemos que luchar contra eso. Amigos y hermanos y amigos, hoy en día, ¿no es cierto?, conforme va avanzando el tiempo, la maldad irá aumentando, porque es lo que está en la Biblia. Es lo que está profetizado, por lo tanto se cumplirá, por lo tanto se está cumpliendo, la maldad irá aumentando. Así que tenemos que pararnos firmes con Dios. Tenemos que estar sobre la roca es Cristo. Y así podemos estar firmes, y así podemos hacer frente, porque tenemos que hacer frente. Tenemos que pararnos en la brecha y hacer frente a la maldad. Atacar eso. ¿Con qué? Con la espada del hombre de Dios. Con la Biblia. Con la Biblia a la manera de Dios. Tenemos que luchar a la manera de Dios, porque esta es una lucha espiritual. Esta no es lucha de sangre, carne contra carne, sino esta es una lucha espiritual. La Biblia no habla de eso. Así que tenemos que atacar la maldad. Porque si no dejemos que la corriente nos lleve. Tenemos que luchar contra la corriente de este mundo, una corriente maligna, con la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, con la Biblia. Así que, amigo, amiga, ven a Cristo. Así que de paso ya te voy a invitar, amigo, amiga, el mensaje más importante que tenemos los hermanos de la fe: ven a Cristo. Ven a Cristo para que resuelvas el gran problema de tu vida, el gran problema que tiene nombre, que es el pecado. El pecado es el gran problema del hombre, y solo hay una solución, y se llama Jesucristo. Así que, amigo, amiga, te invito a que vengas a Cristo y soluciones ese gran problema del pecado, porque Cristo murió por nuestro pecado, por el pecado de su pueblo. Tú vienes a Cristo, te vuelves pueblo de Dios. Tú vienes a Cristo y empiezas a formar pueblo de Dios, y ahí eres perdonado de tus pecados. Ahí la sangre de Cristo quita tus pecados, y ahí puedes tener comunión con Dios. Porque el pecado es lo que impide, lo que divide a Dios y al hombre. Entonces, amigo, amiga, ven a Cristo. Ven a Cristo. Amigo, amiga, ven a Cristo. Entrégate a Cristo, y así resolverás el gran problema del pecado. Pues si tú estás con tu pecado, estás dividido de Dios, porque el pecado, reitero, divide a Dios y al hombre. Así que entrégate a Cristo, acepta a Cristo en tu vida y empieza a vivir para Él. Él te ayudará a ir por este camino. Él nos ayuda a ir por este camino. Dice la palabra que Él toma nuestras cargas. Él nos ayuda a ir por este camino, y así resuelve el gran problema del pecado. Porque si el hombre que muere con su pecado, se perdió para siempre y se irá directo a la condenación. Así que, amigo, amiga, te invito a que aceptes a Cristo en tu vida, y así seas perdonado de tus pecados, y así te reconcilies con Dios, y así Dios podrá bendecirte, y así Dios podrá escucharte, y así Dios podrá ayudarte en vida, y lo más importante, tendrás vida eterna, y también la bendición llega a los tuyos, porque dice la palabra, Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Así que amigo, amiga, acepta a Cristo, no deje para mañana, que mañana puede ser tarde. Espero que tomes esa decisión porque es la mejor decisión que puede tomar el hombre. Acepta a Cristo. Ahora mismo, tú ahí donde estás puedes aceptar a Cristo. Decir, Dios mío, te acepto a Jesucristo en mi vida. Voy a empezar a vivir para ti, ahora mismo. Si tú haces eso de corazón, ya tienes salvación. Así que espero que lo hagas, es la mejor decisión que puedes tomar. No dejes para mañana, que uno nunca sabe cuándo será nuestra última hora. Espero que así lo hagas. Bueno, hermanos y amigos, eso es lo que Dios ha permitido en este día. Este es el mensaje que Dios ha permitido en este día. Este es el mensaje que el Espíritu Santo ha permitido, que el Señor Jesucristo ha permitido en este día. Es Él el que hace toda la obra. Solamente somos siervos inútiles. Voy a mandar algunos saludos. Bueno, hermanos y amigos, mando salud para todos. Que Dios los bendiga. Y será hasta un próximo encuentro. Con más palabra de Dios. Con más cosas de Dios. Adiós, Dios los bendiga. Saludos.